Y ya comenzaríamos con la sesión 11, que va a corresponder al sistema óseo y articular número 3. ¿Ok? Aquí vamos a revisar, ¿no?, lo que vendrían a ser las fracturas. ¿Ok? Entonces, nada, comenzamos. Vamos a ver lo que son fracturas, luxaciones y subluxaciones, pero sobre todo fracturas. ¿Ok? Ya. En primer lugar, hay que ver la definición, ¿ya?, de fractura, las cuales van a ser la pérdida de continuidad que va a haber entre un hueso, cartílago o ambos. Ya, para poder conocer estas fracturas, lo principal o lo más importante es reconocer la pérdida de continuidad, sobre todo en las zonas de las corticales. Ahí es donde más se va a evidenciar una fractura. Sin embargo, no siempre va a ocurrir así, ¿ya? Estas fracturas van a tener varias formas de clasificarse. Primero tenemos, por su mecanismo de producción, tenemos las fracturas directas o indirectas. O sea, en cuanto a directas, van a ser las cuales se realiza la fractura en la región del golpe o en la región de la lesión. Y indirectas, vamos a ver que se producen las fracturas a una distancia donde se produjo la fuerza o el traumatismo. ¿Ya? Luego, en cuanto a asociación a partes blandas, tenemos las fracturas expuestas o abiertas y las fracturas cerradas. ¿Ya? Tal cual dice su nombre, aquí en las fracturas expuestas, el hueso va a estar en contacto con el exterior, rompiendo las partes blandas o en contacto con las partes blandas, ¿ya? Lo cual no debería ser así. Y en las fracturas cerradas va a ser una fractura simple, no va a haber un contacto en sí con las partes blandas y sobre todo con el exterior, ¿no? Con el aire, con el tejido celular subcutáneo, la piel, etcétera. Ya no va a haber esa, ese encuentro, ¿ya? Ahora, según la interrupción, vendría a ser completa o incompleta. Vamos a ver que en la fractura completa va a haber una afectación total de la circunferencia del hueso, o sea, lesión en ambas corticales. ¿Qué quiere decir? Que cuando tenemos una fractura completa vamos a observar, por ejemplo, en este hueso, que es un hueso largo, vamos a observar que tenemos afectación de toda la circunferencia del hueso y se va a poder denotar o se va a poder ver evidentemente a nivel de ambas corticales. Ya, entonces, si vemos que las dos corticales están dañadas y hay una continuidad de esta lesión, ya hablamos de una fractura completa. Sin embargo, hablamos de una fractura incompleta, ¿no?, cuando solamente hay discontinuidad en una cortical, generalmente en niños, ¿no? Entonces vamos a ver que hay lesiones en las cuales solamente una parte, ¿no?, una de las corticales está dañada y hasta cierto punto no llega a haber una continuidad total que comprometa las dos corticales y literalmente nos separa el hueso. ¿Ya? Entonces, completa, incompleta. ¿Ya? Entonces aquí vemos una fractura completa. ¿Ya? Ambas corticales se ven afectadas y hay una continuidad de la lesión. Literalmente hay una separación de hueso. ¿Ya? En cambio, en esta parte de acá no. Acá vemos una fractura incompleta porque solamente ha habido lesión y se evidencia en una parte de la cortical, ¿ya? No en las dos partes. Entonces acá tenemos una fractura y acá tenemos otra fractura, ¿ya? Eso es importante que sepan reconocer y sobre todo esto es en niños, ¿ya? Porque los huesos vienen a ser más, por así decirlo, elásticos y por lo tanto no va a haber ese tipo de fracturas tan frecuentemente, salvo que sea un traumatismo muy grave, ¿ya? Ahora, vamos a ver que también existen características de las fracturas agudas. Tenemos en primer lugar la interrupción abrupta de la cortical, ¿ya?, que es clásico en fracturas agudas. También las líneas obviamente van a ser radiolúcidas, salvo que haya una sobreexposición, ¿ya? Como tercer punto tenemos la angulación aguda de la cortical o un escalonamiento en caso se pueda observar esto, ¿ya? El número 4 vendría a ser que son rectas o muy angulares en algunos casos, ¿ya? Sobre todo siguiendo la forma de, de la morfología interna del hueso, ¿no? En la mayoría de casos son rectas o bastante angulares, ¿ya? Y vamos a ver que los bordes van a estar sin esclerosis en las fracturas agudas, ¿ya? Cuando sí habría de alguna manera algún tipo de esclerosis o algún tipo de formación cuando tenemos una fractura antigua que no ha sido tratada, ya cuando pasan días, semanas, y se va formando callo.
¿ya? Y esto es peligroso porque muchas veces se forma este callo, ¿no? Porque el hueso de por sí trata de sanar a sí mismo. Sin embargo, si es una fractura que en primer lugar es completa, ¿no? Y está haciendo una afectación, por ejemplo, del húmero, ¿ya? Se tiene que operar. Es una fractura quirúrgica. Pero para poder operar eso, se tiene que primero romper o quitar toda esa zona, esa formación callosa que se ha formado para poder poner los clavos, para poder poner los pernos y la férula que se necesite, ¿no? Para la cirugía. Entonces, eso ocurre, ¿ya? Pero acá cuando es fractura aguda, no va a haber esclerosis, ¿ya? Ahora, vamos a ver que también tenemos signos indirectos de fracturas, o sea que no van a ser propios del hueso, sino de todo lo demás. Vamos a ver en primer lugar, y esto es clásico y súper evidente y siempre lo van a ver en fracturas, o casi siempre lo van a ver en fracturas, que es el aumento de partes blandas, sobre todo en las fracturas que son pequeñas, que no se pueden observar en radiografía. Lo que sí van a poder ver es un aumento de las partes blandas, ¿no? Aumento de la parte grasa, toda esta zona de acá se va a ver inflamada, ¿ya? Y esto es porque había una lesión interna, ¿no? Entonces también vamos a observar lo que es el derrame articular en algunos casos, también el desplazamiento, ¿no? O deformación de los cojinetes, y también vamos a tener la reacción perióstica, ¿no? Entonces acá tenemos un tobillo, ¿no? El cual está normal, ¿no? No hay una... la zona de las partes blandas se ven normales, no hay hinchazón, está bastante delgado. Sin embargo, aquí, si bien no se ve evidentemente un signo de fractura, ya vamos a poder observar que sí hay un aumento, ¿no? Hay una eh, inflamación del tejido blando, ¿ya? Entonces, este es un signo indirecto de fractura, ¿ya? Ahora, vamos a ver que también este, tenemos semiología descriptiva en fracturas, ¿no? Tenemos en primer lugar lo que vendría a ser el tipo de fractura, el número de fragmentos de la fractura, si la fractura va a ser una fractura simple o va a ser una fractura conminuta, ¿no? Dependiendo del número de fragmentos que se generen por el traumatismo, ¿ya? También tenemos la localización de la fractura, que es importante reconocerla, la dirección de líneas de fractura que muchas veces nos revela cómo ha sido el traumatismo, ¿ya? La relación entre los fragmentos de la fractura y posibles complicaciones, ¿ya? Entonces, ahorita, ¿no? Viendo en primer lugar, el primer punto, el tipo de fractura, vamos a ver el tipo de fractura o dirección de la fractura en cuanto a fractura completa, ¿ya? En fractura completa vamos a tener cuatro. La fractura transversa, ¿no? Que va a ser una pérdida de continuidad recta, por así decirla, ¿no? ¿No? Que nos va a comprometer el hueso, pero de una manera diferente a cómo sería en una oblicua, ¿no? Acá hay una continuidad recta, ¿no? Transversal, y acá hay una pérdida de continuidad oblicua, ¿ya? También tenemos la fractura en espiral, ¿ya? Que tiene esta forma característica y es muy fácil de reconocer. Y la fractura longitudinal, ¿no? Entonces tenemos transversal, oblicua, espiroidea y longitudinal. Vamos a ver en este primer caso una fractura transversal, ¿sí? A ver, vamos a ver si podemos acercar para que se pueda ver. Esto de acá, acá hay una radiolucidez, una línea radiolúcida que no sé si no se observa muy bien, pero está aquí, ¿ya? Esta es una fractura transversal o transversa, ¿ya? Luego, en fractura oblicua tenemos esta de aquí, ¿ya? Que tal cual es una fractura de ese tipo de dirección oblicua, ¿no? Del, de radio, ¿ya? Y aquí tenemos una fractura en espiral, ¿ya? Se nota o se sabe que esta fractura está yendo hacia arriba, está dando la vuelta y por este lado está saliendo de nuevo, ¿ya? Eso se denomina en espiral. Y aquí vamos este, a ver eso, ¿no?
Obviamente, desde esta única incidencia no se puede apreciar totalmente el espiral, pero nosotros sabemos que está yendo por detrás, ¿ya? Entonces, estas son las tres fracturas que vamos a ver principalmente, ¿ya? Y ahora vamos a ver la dirección de la fractura, pero en caso de que sea incompleta, ¿ya? Tenemos en primer lugar la fractura en tallo verde, ya que como su nombre dice, es como cuando intentan romper un tallo de alguna planta, ¿ya? No va a haber, obviamente, una separación total ni una pérdida de continuidad por la elasticidad de la planta, ¿no? Del tallo. Y esto ocurre también con los niños, ¿no? Porque los niños tienen huesos más elásticos, sobre todo los niños pequeños. Entonces, cuando se realizan traumatismos o lesiones, no va a haber una pérdida de continuidad total, sino solamente parcial. ¿Ya? Entonces, esa es una fractura incompleta en tallo verde, ¿no? A nivel de de las corticales, ¿no? De estos huesos. ¿Ya? En cambio, tenemos luego la fractura en torus o rodete, que a simple vista, en esta radiografía, no se va a poder observar tal cual. Sin embargo, se va a poder ver de todas maneras que hay un pequeño crecimiento, ¿no? A nivel de la metáfisis, ¿no? Tanto de radio como de cúbito, ¿ya? Desde esta incidencia. Pero si nosotros tomamos la otra incidencia, la lateral, vamos a observar que hay un ensanchamiento, ¿no? O hay un crecimiento. Entonces acá se hace más evidente la fractura en torus o también conocida como rodete, ¿ya? Y luego tenemos la incurvación, ¿ya? Que es un tipo de fractura también porque es una pérdida de la continuidad del hueso, no es un hueso normal. Esta lesión también es muy común en niños pequeños, ¿no? Sobre todo porque sus huesos son más blandos, ya y más moldeables. Entonces, esto también es una fractura. Ya se llama fractura por incurvación. Ya. Ahora, según el número de fragmentos, vamos a ver la fractura simple o la conminuta. Ya es obvio que es por el número de fragmentos simples porque solamente va a haber dos fragmentos y en la conminuta van a haber muchos fragmentos. ¿Ya? Y de la conminuta van a salir dos, que vendría a ser la segmentaria y la fractura en alas de mariposa. ¿Ya? Entonces acá podemos ver que se salió el olecranon, ¿no? Se salió el olecranon y aquí, bueno, tenemos un hueso totalmente destruido, ¿no? En la parte más proximal, ¿no? Del cúbito, ¿ya? Y cuando hablamos de conminuta, tenemos la segmentaria y las alas de mariposa. En segmentaria vamos a ver que hay pérdida de continuidad, ¿no? Aquí y aquí. Sin embargo, lo característico de esto es que va a haber la completa separación de esta zona. Ya no va a estar pegada una ni otra, sino que va a dividir tal cual en tres el hueso. ¿Ya? Y esta parte va a poder estar como que libre, ya no va a tener contacto con el hueso ni proximal ni distal. ¿Ya? Esa es la característica de la segmentaria. Y la fractura en alas de mariposa es parecida a la segmentaria, solamente que aquí cuando existe este tipo de fractura va a haber una configuración triangular, o sea que se va a formar un triángulo y entonces se le da el nombre de fractura en alas de mariposa, solamente porque se forma triangularmente debido al traumatismo. ¿Ya? Entonces, alas de mariposa es un tipo de fractura segmentaria, ya porque hay separación total del hueso, o sea, de la zona fracturada con el hueso, y acá tenemos la segmentaria normal. Ya solamente que en mariposa está en configuración triangular. ¿Ya? Ya. Ahora, vamos a ver que también según la localización vamos a encontrar la fractura epifisiaria, metafisiaria, diafisiaria, la fisiaria también, ¿no? En niños o en la zona de la fisis y también proximal, medial o distal. Ya, entonces repasamos esta parte, ¿no? La epífisis, metáfisis, la parte de diáfisis y la parte fisiaria, ¿no? Que es este cartílago de formación, ¿ya?
Y aquí va a haber una clasificación de Salter y Harris, ya que va a tener 5 estadios. Los primeros 2 van a ser los más, o sea, los que tienen mejor pronóstico, y los últimos 3 van a ser los que van a tener peor pronóstico ya. Entonces, vamos a ver que tenemos en primer lugar la fractura a través de la placa de crecimiento o la zona fisiaria, que es esta zona de aquí. Y entonces que aquí había una lesión y de todas maneras se considera fractura, ¿ya? Ahora, aquí, bueno, aquí lo tapé con el nombre, pero va a haber un signo de la esquina, que quiere decir que va a haber una pérdida de continuidad en esta zona específica que nos va a hacer ver, ¿no?, que se ha perdido la esquina. Entonces acá se puede ver claramente ese signo de la esquina, ¿no?, que es una fractura a través de la placa y de la metáfisis, ¿ya? Signo de la esquina se puede ver aquí, ¿no?, en esta radiografía de esta falange, ¿ya? Entonces, esa es la clasificación número 2. Ya hasta acá son de buen pronóstico. Luego, cuando ya vayamos avanzando, se van a hacer de peor pronóstico. Vamos a ver que el número 3 van a ser las fracturas a través de la placa y la epífisis, ¿ya? Entonces, no solamente es compromiso de la zona fisiaria, sino también ya va a comprometer la zona de la epífisis distal, ¿no?, en este caso. Aquí en el número 4 vamos a encontrar que la fractura ya va a ser más grave todavía a nivel de la placa, también de la metáfisis, de la placa, perdón, de la metáfisis y de la epífisis. Ya es una fractura más complicada. Y también tenemos una fractura por compresión, ¿no?, que va a atravesar la placa de crecimiento, y eso también es un problema, ¿no? Porque toda esa zona de generación ósea se va a ver afectada, ¿ya? Y si ese es un solo miembro, peor todavía. Entonces, acá también tenemos la clasificación de Salter y Harris, ¿no? Placa epifisiaria y metáfisis, placa epifisiaria y epífisis, placa epifisiaria, epífisis y metáfisis, y lesión por aplastamiento de la placa epifisiaria, ¿ya? Entonces sabemos que acá va a ser el peor pronóstico, diagnóstico difícil hasta que se inicie la consolidación, ¿ya? Entonces, ya, esto es en cuanto a la clasificación de Salter y Harris, ¿no?, para las lesiones o para las fracturas que van a ser a través de del cartílago de crecimiento o la placa epifisiaria. Ya tiene 5 estadios, más, o sea, con mejor pronóstico, peor pronóstico. Ya, y acá tenemos un ejemplo de el signo de la esquina, que es muy probable que les pregunten o que les vengan en sus exámenes, pasitos, etcétera. Ya, entonces acá se los puse. Y vamos a ver que también tenemos una clasificación por el involucro articular, el cual puede ser extraarticular o intraarticular, ¿no? Hablamos por la cercanía de la lesión hacia la zona articular. Ya, entonces tenemos en primer lugar esta lesión, ¿no?, a nivel casi de la epífisis distal del radio, ¿ya? Sin embargo, no está comprometiendo para nada la zona articular, ¿no? La zona articular, la zona en la cual va a haber articulación con la primera fila de los carpianos, entonces no va a haber lesión, no va a haber este involucramiento de esta lesión con la zona articular, entonces vamos a considerarla extraarticular, ¿ya? En este otro caso es diferente, porque la lesión ya es en la zona epifisiaria, ¿ya? Y está llegando a la zona intraarticular, ¿ya? Sin embargo, no hay una completa invasión. O sea, si bien llega a la zona articular o lo más cercano a la zona articular, no va a haber invasión de esta zona. Entonces, cuando tenemos esto, nos referimos a una fractura intraarticular parcial, ¿ya? Porque parcialmente está llegando a la zona articular, pero no llega a invadir, ¿ya? En cambio, en esta fractura de acá, ¿no?, que es una fractura la cual tiene muchas partes, ¿no?, de todas maneras está involucrando, ¿no?, la zona articular, porque sus partes están afectando ya la articulación que hay entre la tibia y el fémur. Entonces ya esta sí es una intraarticular pura, ¿ya? Y obviamente son fracturas más complejas, ¿no? Ahora, también vamos a ver que según la relación con los fragmentos de la fractura, vamos a tener la clasificación, ¿no? Vamos a ver que tenemos el desplazamiento, la angulación, cortamiento y rotación,
Y en cuanto al desplazamiento, vamos a ver, obviamente, que puede ser anteroposterior, ¿no? Hacia adelante o hacia atrás, o ventral o dorsal. A los laterales también, ¿no? Puede ser lateral o medial. En cuanto a la angulación, vamos a ver que va a depender, obviamente, de la parte fracturada más distal, ¿ya? En cuanto al acortamiento o distracción, también vamos a ver que este va a ser un tipo de fractura en la cual va a haber una pérdida de longitud del hueso o, al contrario, un aumento, ¿no? Por la separación. Y en cuanto a la rotación, bueno, fracturas por rotación, ¿no? Como podemos ver aquí. Entonces acá tenemos rotación interna, ¿no? Hacia adentro, hacia lo más medial del fémur, ¿no? De la parte distal del fémur. Rotación externa que es hacia el otro lado, ¿no? Más lateral. Cuando existe un acabalgamiento, ¿no? Con acortamiento, se considera una aposición en bayoneta, ¿ya? Y cuando hay una separación, ¿ya? O distracción también se le conoce, ¿ya? Puede también parecer que el hueso está elongado. Eso es otra característica, ¿ya? Y bueno, entonces, cuando existe convención, ya, las alteraciones, perdón, por convención, estas alteraciones de las aposiciones de los fragmentos óseos van a describir la relación del fragmento distal de la fractura. O sea, hablamos de este fragmento de aquí, ya del más distal, con respecto al fragmento proximal para poder definirlo, ¿ya? Entonces, según esta explicación de aquí, vamos a ver lo siguiente, que hablamos de un desplazamiento o medial o lateral, ¿no? Aquí hay un desplazamiento medial porque estamos refiriéndonos al fragmento distal de la fractura. Entonces, acá tenemos nuestro húmero, ¿no? Nuestro húmero, acá se ve la terrible fractura, ¿no? Transversal, ¿no? Y vemos que hay un desplazamiento medial, ¿no? De la parte distal del húmero, ¿no? Y la fractura es a nivel de tercio medio. Entonces, nada, se ve que es un desplazamiento medial. Todo es en cuanto al fragmento distal de la fractura, ¿ya? En cambio, aquí, ¿no? Tenemos nuestra tibia, ¿no? Nuestra tibia, nuestro peroné. Y aquí, por otro lado, vemos que hay un desplazamiento lateral, ¿no? Lateral porque se está yendo hacia ese lado de acá. Y sabemos que en cuanto a tibia, esto es medial y esto es lateral. Entonces, el desplazamiento es lateral porque estamos hablando del fragmento distal, ¿no? El fragmento separado. Ahora, aquí tenemos el acortamiento o la distracción. Ya cuando hablamos de acortamiento, quiere decir que había una fractura y se ha de alguna manera sobrepuesto o se ha cortado, ¿no? La continuidad del hueso porque ha ocurrido esto, ¿no? En lo que debería estar aquí, ha subido y por lo tanto da una apariencia de acortamiento del hueso, ¿ya? O acortamiento de la extremidad en todo caso. Por otro lado, en esta otra fractura, ¿no? Acá tenemos la radiografía de rodilla, ¿ya? Y vemos que tenemos acá la patela, ¿no? La rótula, y ha habido una distracción, que quiere decir una separación de las dos partes de la, del hueso, ¿no? Entonces, esta es una fractura por distracción y esta es una fractura por acortamiento, ya que prácticamente son opuestos, ¿ya? Ahora, también tenemos fracturas que podrían pasar desapercibidas, ¿no? En este primer lugar, una fractura de escafoides, ya, que acá se ve, ¿no? La radiolucidez, ¿no? De la fractura, la radiolucidez de la fractura. Y por este lado también tenemos la fractura subcapital impactada de cadera, ¿ya? Que aquí lo normal sería que está la cabeza del fémur, ¿ya? Pero aquí hay una pérdida de continuidad. O sea, si ven aquí, la cortical, siguen, acá tal cual hay como que un hundimiento y luego sigue. ¿Qué quiere decir? Que todo este cuello o el fémur ya se ha ido hacia adentro con todo y ha roto estructuras de la parte interna de la cabeza,
Entonces, por eso se ve de esta forma. Y esto ocurre ya cuando los huesos están un poco más débiles, entonces es más común observar esto en pacientes más ancianos, ya, o adultos mayores. Y entonces acá se ve tal cual la fractura ya por esta pérdida de continuidad de la cortical, ¿no? Cuando debería ser así, pero está cortado tal cual, ¿ya? Entonces ha habido un empuje hacia adentro. Entonces, esas son algunas que podrían pasar desapercibidas. También tenemos otra clasificación que va ahora sí como que en relación a la asociación de partes blandas que ya habíamos visto hace rato, ¿ya? Tenemos las fracturas abiertas y las fracturas cerradas. Ya abiertas porque este, hay un contacto directo, ¿no? Con el exterior, ya sobrepasó las partes blandas, la parte muscular, la parte de piel, entonces ya hablamos de fractura abierta, expuesta porque sale al aire libre. En cambio, la fractura cerrada, no. Ya, la fractura cerrada, si bien hay este traumatismo, hay obviamente desencaje del hueso, no hay un contacto directo con el tejido celular subcutáneo ni con la piel, ¿ya? Entonces va a quedar así, cerrada, tal cual. Entonces, aquí también tenemos otras fracturas, ¿no? Que es la fractura por estrés en este caso, ¿no? Que estas sí no son tan evidentes o no son muy evidentes al momento de la radiografía, ¿ya? Y esto ocurre por actividades físicas muy prolongadas, por correr demasiado, por estar bailando muchas horas, de repente por estar saltando bastante tiempo. En la radiografía, si bien se puede observar esta banda radiolúcida, ¿no? Que de alguna manera nos dice, hay algo raro aquí, ¿ya? No nos dice nada más, pero si el paciente ya sigue con dolor y toda la cuestión, hay que sacar otro estudio por imágenes. Entonces, en esta resonancia se ve tal cual la lesión del hueso, una lesión interna, y eso se conoce como una fractura por estrés, ¿ya? Que ha sido generada por el estrés al tejido óseo, ¿ya? Por otro lado, tenemos la fractura por avulsión. ¿Esto qué quiere decir? Que fragmentos o partes del hueso se han de alguna manera desprendido de su localización normal porque ha habido un abrupto o un fuerte o una fuerte presión o fuerza que los ha jalado. Normalmente es por tendones, por por tendones sobre todo, ¿no? Por tendones que han tenido un movimiento bastante fuerte y por eso se han desprendido estas formaciones óseas. ¿Ya? Entonces a eso se le conoce como una fractura por avulsión. ¿Ya? Entonces, eso también es una imagen clásica. Es muy probable que les pregunten esto porque cuando buscas fracturas por avulsión no hay tanta, tanta imagen clara, entonces eso es muy probable que también les pregunten. Entonces, ya saben, también por estrés. Este es chévere. Y vamos a ver en cuanto a las luxaciones y subluxaciones para terminar esta parte. Y vamos a ver que, en primer lugar, cuando hablamos de luxación, vamos a ver una dislocación completa de una articulación, ¿no? Cuando las caras articulares van a dejar de estar en contacto, ¿ya? Entonces, aquí se ve claramente, ¿no? Por ejemplo, acá sí hay una luxación evidente, ¿no? Porque la cabeza del fémur se salió del socket, entonces no hay o sea, hay una pérdida de continuidad completa, ¿no? En la zona de la cara articular, ¿no? De acetábulo, ¿ya? Entonces aquí en ambos casos, en ambos lados todavía, ¿no? Acá tenemos la cabeza del fémur derecho, ¿no? Que se ha salido del acetábulo derecho. Y aquí también la cabeza femoral izquierda que se ha salido del acetábulo izquierdo, del hueso coxal, ¿ya? En cambio, y por otro lado, tenemos la subluxación, ¿ya? Aquí hablamos, ¿ya? Aquí hablamos de una dislocación menor, ¿ya? De una articulación en la cual va a persistir algún grado de contacto articular. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, acá tenemos la cavidad glenoidea y nosotros podríamos decir que al ver esto tenemos una luxación, pero no, porque aún tenemos una continuidad, ¿no? O una cercanía con
la cara articular, que en este caso vendría a ser la fosa glenoidea. Entonces, mientras esté cerca o mientras no hay una pérdida total de la continuidad, vamos a hablar de una subluxación siempre. Aún así esté a un tercio o a un cuarto de lejanía, igual, hablamos de lo mismo. Pero hablamos de luxación cuando hay una total separación, ¿ya? Entonces, acá luxación evidente y aquí subluxación también evidente, ¿ya? Entonces, nada, eso es todo, chicos. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algo que no les haya quedado claro? Si no, ya para el post-test. Ahora voy a detener.